Hola a todos, mi nombre es Jacob Espinal, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el CRAE de Choluteca. En la clase de Legislación Educativa con el licenciado Dionisio Matamoros, expondré mi ensayo sobre la Ley Fundamental de Educación. La Ley Fundamental de Educación es la ley de creación reciente en comparación a otras herramientas jurídicas como el Estatuto del Docente hondureño. El trabajo que les voy a presentar tendrá una introducción, un análisis y también algunas conclusiones. En el 2011 surge la idea de reformar el sistema de educación hondureño dado el desorden administrativo y el bajo rendimiento de algunos docentes, argumentado por diferentes sectores debido a las diferentes luchas gremiales que ocasionaban la paralización del sistema educativo, con el propósito de tener una educación de calidad en nuestro país, ya que está a los niveles más bajos, está dentro de los niveles más bajos a nivel mundial. La Ley Fundamental de Educación fue creada y aprobada mediante el Decreto Legislativo número 262/2011 y contempla la base legal de los reglamentos que rigen la educación hondureña. Esta ley rige las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o particulares o mixtas, nacionales o extranjeras, en correspondencias con la Constitución de la República, los instrumentos nacionales de derechos humanos y demás aplicables a la educación y la cultura. Esta ley es de orden público e interés social y debe plasmar que es deber del Estado tutelar la educación. Para el gobierno se podría tomar que el sistema de educación con esta nueva ley necesitaba una reforma, y es así que la ley fundamental consta de 91 artículos donde se tratan temas para mejorar el nivel de pobreza, obtener mejores conocimientos en el área de inglés, la tecnología y deportes, y que también haya una relación entre el Estado, la escuela y la comunidad, siendo el alumno el centro del proceso educativo, y que los profesores también tengan una mejor formación y que cumplan con los 200 días de clase. Con esta nueva ley se busca tener una educación de calidad donde todos puedan obtenerla sin distinción alguna. Un sector de la sociedad argumenta que la Ley Fundamental de Educación en realidad no fue diseñada según las necesidades del pueblo hondureño porque porque no hubo un consenso con los principales actores. O sea, los docentes por un lado manifiestan que no fueron tomados en cuenta para su creación, siendo una de las principales piezas claves para el sistema de educación y para que pueda marchar de manera efectiva. Otro argumento en contra de esta ley es que en lugar de beneficiar a los desfavorecidos, se centra en las necesidades de la empresa privada. Y es importante analizar que cuando se gestó esta ley, el sistema de hondureños se encontraba en caos. Había una ingobernabilidad y descontento de los docentes, los padres de familia y del Estado. Y en este momento crucial para la educación en Honduras, necesitaba ser orientada y concebida como un verdadero proceso integral y garantizar a cada educando acceso a los diferentes centros educativos. Existen algunas repercusiones o algunos beneficios que se pueden obtener de acuerdo a la aplicación de la ley fundamental, entre ellos la gratuidad, descentralización y involucramiento de las comunidades y los padres de familia en el proceso formativo, incorporando el inglés y la tecnología y el respeto a las culturas de los pueblos indígenas, y también quitar artículos bueno, de parte de las partes negativas sería quitar algunos artículos que beneficiaban al magisterio. Algunas implicaciones de la ley fundamental también es que la ley fundamental, su fin es que haya transparencia en el sistema educativo del país, siendo una ley que vaya a beneficiar al sector de educación, es decir, a los centros educativos del país, añadiendo a ellos la segunda lengua, sin limitar las lenguas étnicas del país, dando un mayor auge a las culturas de nuestro país, sin apartar las clases que dan como complemento a la educación del país, como ser educación cívica y computación. También otra implicación es el reconocimiento de la misma ley de la educación hacia la educación formal, la no formal e informal para las personas excluidas o sin oportunidades educativas, garantizando el acceso equitativo de todas las personas sin discriminación alguna. Como derecho fundamental, que tienen todos los individuos al acceder al conocimiento, potenciando sus habilidades y desarrollando sus capacidades en condiciones de igualdad y libertad, como eje transversal el respeto a la dignidad del ser humano. La ley fundamental
consta de diferentes artículos, de 91 artículos separados en capítulos, que nos brindan un orden de cómo está organizada esta ley. Los fines de la ley fundamental era formar a los educandos de manera integral, fomentando como prioridad el amor a la patria, consciente de sus deberes y derechos, como el profundo sentido de responsabilidad y el respeto a la dignidad humana. Y también el democratizar el proceso de conocimiento y promover la formación de la conciencia y la participación ciudadana, fortalecer las culturas de valores, tales como la responsabilidad, tolerancia, solidaridad, justicia, libertad, respeto, honestidad, equidad, integridad y la paz, la cultura de la paz. En conclusión, podemos decir que es innegable que la importancia para los docentes y los actores educativos el conocer la Ley Fundamental de Educación y los diferentes puntos de vista por parte del gobierno y por parte de los profesores de nuestro sistema educativo, del por qué están o no están de acuerdo con esta ley y que se haga un análisis retrospectivo de la funcionalidad de dicha ley en función de los problemas y soluciones que se vislumbran en el sistema hondureño, del sistema de educación hondureño. También es importante analizar la Ley Fundamental de Educación y todos sus reglamentos, ya que es evidente que es un instrumento que inicia el proceso legal de privatización de educación pública y atenta con las obligaciones que tiene el Estado de brindar gratuidad a la educación y la obligación inherente que tienen sobre dirigir, asegurar y proveer educación gratuita de calidad en igualdad de condiciones. Con estas leyes y sus reglamentos, el Estatuto del Docente está derogado debido a la jerarquía de la ley fundamental por encima del Estatuto del Docente hondureño que garantizaba los derechos de los docentes. La estabilidad laboral se pierde y surgen los contratos a término, los que estarán sujetos a las evaluaciones y supervisiones. La única garantía para revertir este sinnúmero de atropellos es la lucha constante y decidida de los y las docentes. Con estas leyes, la educación se vuelve excluyente. Se explota salvajemente a los docentes impidiéndoles derechos ya adquiridos. Los criterios de evaluación tampoco son claros y buscan perjudicar al docente. Ese es mi análisis de la Ley Fundamental de Educación. Muchas gracias.